la mayoría de las personas que se encuentran en posiciones de dirección, desafortunadamente toman decisiones basadas mucho en el ego o en sus miedos. No funciona el marketing en paquetes, pues, ¿no? Sí, de sí, que sí. te doy tantas fotos al mes, te doy tantos videos al mes, sin siquiera saber qué es lo que realmente necesita tu negocio, tú como emprendedor, pues, ¿no? Si alguien se acerca contigo para ofrecerte un paquete de algo, lo más seguro es que vas a obtener un paquete de algo, no resultados para tu negocio, ¿sabes? Aviso para todo aquel que aún se está fijando en que su feed sea completamente estético. Haz de cuenta que está viviendo en el 2022, güey. Esos son contenidos con los que la gente se está enganchando todavía aún más, güey. Y eso está justo presente en ambas, tanto en Instagram como en TikTok. Personas que no tienen followers, personas que no tienen realmente una audiencia, puedan ser creadores de contenido y vivir de eso. Vivíamos en una casa en Nogales, güey, y dormíamos en una sola cama todos. Entonces el entretenimiento era que al fondo, enfrente de la cama, estaba la puerta del baño y había unos como hoyos donde salían unos ratones, güey. Entonces mi mamá, para entretenernos, con un espejito y con la luz, les hacía así y tiraba la luz y los ratones jugaban o se movían así con la luz. Ese era nuestro entretenimiento. Me visualizo a mí mismo como niño y me abrazo y me trato de dar paz desde mi situación actual, pues, ¿no? Haciendo ver esta parte de que sé que ahí está ese niño chiquito y sigue dentro de mí y lo alimento a través de la paz, de la calma. De este frame de tener a la señora enfrente preguntándome mi nombre, al siguiente frame escucho, muchacho, ¿estás bien? Y cuando le pongo atención a la pregunta de muchacho, ¿estás bien? Me doy cuenta que tengo los ojos cerrados, güey. Entonces abrí los ojos y estaba tirado en el suelo, güey, a ver. A veces no hay que tomarse la vida tan en serio. Hay que buscar primero en uno mismo, aprender a conocerse uno mismo, tener pláticas incómodas con uno mismo y que todo lo demás fluya. Amigos, bienvenidos una vez más a un episodio de Profundamente. Yo sí que siempre digo esto cuando voy a empezar, pero de verdad, el día de hoy estoy muy contento y emocionado porque voy a grabar con un amigo con el que tenía ganas de grabar este episodio, incluso desde que empecé el podcast. Ahorita detrás de cámara estábamos hablando justo de eso. No es un secreto, amigo, la gente que me conoce en internet, que yo muchas veces me he declarado una persona antiagencias de publicidad, ¿no? Por ciertas razones y experiencias que yo he tenido. Curiosamente, el día de hoy tengo a un director de lo que para mí, en mi experiencia, es la única agencia que yo recomiendo cuando me preguntan quién puede hacer algún trabajo ya en conjunto en Sonora, que es Malditos. El día de hoy tengo a mi amigo Jorge Nakashima. Muchas gracias, qué onda, buena carnal? introducción. ¿Cómo estás? Bueno, ¿Está bien? pa, bien, bien. Ahorita, fuera de cámara, pues hablamos de varias cosillas, cosas laborales, cosas personales que voy a retomar, porque siento que, aparte que nos van a ayudar a nosotros como para cierto desahogo y tener una conversación con un compa. Ahorita que me decías, no me acuerdo qué te dije, ahorita me lo recuerdas, que me decías, me gustaría que la gente con la que trabajo en Malditos escuchara esto que me estás diciendo. Está curado que esta madre también le sirve a otra gente, a lo mejor en cuestiones personales, pero también en laborales, gente que está estudiando todavía carreras afines al marketing como diseño, comunicación, etcétera, y que no tienen idea de qué hacer afuera. Creo que esta práctica va a ser bien nutritiva. Sí, claro, pues vamos a ver de qué manera pues la experiencia que tengo y las vivencias que han pasado pues puedan ayudar a las personas y pues aquí estamos, listos. Ah, huevo, pa. Primero que nada me gustaría preguntarte, como no eres una figura como tal, no eres creador de contenido y esta temporada he estado entrevistando puro creador de contenido, me gustaría hacerte la pregunta de regla, que te presentaras para la gente que no sabe quién es Jorge Nakashima o el Nax para los compas. Okay. ¿Quién es el Nax, güey? Ok, muy bien. Pues hola, soy Jorge Nakashima. Durante los últimos 15 años de mi vida he estado ayudando a personas y marcas a lograr sus objetivos a través de diferentes estrategias de marketing, de comunicación, de producción audiovisual, básicamente. Y como bien dices, mi nombre profesional o como me conocen es Jorge Nakashima, pero para los compas es
el Nax, que es el diminutivo de Nakashima, ¿no? Y no sé si con eso sea suficiente o... No, pues es tu descripción, como si te la presentaras. Sí. Eres director, güey, de Malditos. Es una agencia con base en Hermosillo, Sonora, con la que yo he colaborado muy poco, la verdad. No por otra razón que no haya sido el mismo trabajo. Pues no se dio que alguna vez colaboráramos y ya. Pero fuera de ahí te contaba yo ahorita que yo me he declarado antiagencias. Bueno, no antiagencias en general. Obviamente generalizar es una tontería en cualquier tema del que estés hablando, ¿no? Polarizar de un extremo a otro es no ver la realidad, pues porque la vida ni es negra ni es blanca. Tiene sus matices, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustaría escuchar de tus palabras, del propio director de Malditos, qué es Malditos, güey. ¿Qué diferencia a Malditos? Porque ahorita hablamos de eso. ¿Qué es lo que lo ha mantenido ser una empresa, pues, estable, güey? O sea, me decías que hay cosillas que arreglar y todo eso como en cualquier otro negocio, pero tiene sus años y cada vez yo los veo mejor, güey. Los productos que salen de Malditos, para mí, mis respetos. Yo como productor, pues no como creativo, para mí, mis respetos y para todo el equipo que no conozco a todos. Ahorita me decías que tienes más de 20 empleados, ¿no? Más o menos, así es. Sí, 22 somos los que estamos colaborando. Algo bien. Sí, pues ya justo el mes que entra, en junio, ya cumplimos 11 años que inició Malditos. La verdad es que no hay una receta tal cual para poder decirte, ¿sabes qué? Es que hemos hecho esto así, con estos pasos. Pero lo que sí te puedo decir es que uno de los principales aspectos que hemos buscado como trabajar y cuidar justo ha sido el poder hacer crecer a nuestros colaboradores. Ahorita te platicaba un poquito sobre el propósito de Malditos. Y el propósito de Malditos no es hacer videos chingones, no es hacer campañas increíbles, eso es una consecuencia de. El verdadero propósito es poder desarrollar el potencial e ideas para poder trascender. Cuando hablo de desarrollar el potencial, me refiero a cómo nosotros como Malditos, como empresa, podemos ser una plataforma para el crecimiento de los colaboradores, para su desarrollo tanto personal como laboral, pero al mismo tiempo también de cara al cliente es entender sus necesidades y poder justo explotar ese mismo potencial que puede entender, ¿no? Al final del día la trascendencia, pues como bien dijimos, es como muy subjetiva y tiene que ver exactamente con lograr objetivos personales, económicos, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que así como te lo expliqué tal cual, realmente nunca lo habíamos visualizado hasta hace poco que ya lo plasmamos así como en papel, pero al final del día eso es lo que básicamente hemos hecho en los últimos 11 años, ¿no? Y obviamente ha habido altas y bajas, pero yo creo que ese factor es como uno de los principales que ha hecho que Malditos tenga esta duración y pues obviamente también el trabajo de todos los que han formado parte durante todos estos largos 11 años ha ayudado bastante a que Malditos pueda estar donde está hoy. Falta mucho por hacer, falta muchísimas cosas que arreglar, no somos perfectos, hay miles y miles de cosas y pendientes de todo tipo que tenemos que afinar todavía, pero mientras nos apeguemos a ese propósito y a la visión de lo que queremos ser en el futuro, que igual si quieres ahorita lo platicamos, pues las cosas van a ir avanzando, pues, ¿no? Y entonces, eso básicamente yo creo que es lo que ha hecho que Malditos pueda seguir vigente al día de hoy. Tal vez. Simón, antes de tener como que tu propio negocio, antes de ser director, me comentabas que también, obviamente, pues trabajaste antes para otras agencias, pues, ¿no? Y te contaba yo también de las malas experiencias que he tenido al respecto y que no solo yo, sino mucha gente que sale de la universidad, de la carrera de diseño, de comunicación, etcétera, que se topan por problemas que no deberían, es más que ni siquiera son problemas laborales, sino que muchas veces son cuestiones de ego o de la misma gente que está involucrada ahí, pues, ¿no? Tú, por ejemplo, que es un cargo que lleva bastante estrés, de hecho me decías que tu mismo reloj y tu celular te miden cosas de eso. Tú como director, güey, ¿cómo llevas la comunicación con tus colaboradores o cómo haces para que hasta cierto punto haya un buen ambiente laboral? Que creo que es un término que se usa muy a la ligera cuando tú vas a pedir trabajo, de que te ofrecemos tal, buen ambiente laboral, ¿no? Como casi que es algo que tienen que poner de a huevo. Sí. Pero cuando casi eso significa que no haya buen ambiente laboral, pues, ¿no? Es muy complejo. La mayoría de las personas que se encuentran en posiciones de dirección
desafortunadamente toman decisiones basadas mucho en el ego o en sus miedos o en cualquier aspecto que no tiene nada que ver con lo laboral, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que gran parte del ambiente, o amistad que se desarrolla, esta camaradería que se desarrolla dentro de Malditos, no tiene absolutamente nada que ver conmigo, sino tiene que ver con la misma gente que está trabajando con nosotros. Por ejemplo, está el director creativo, Chester, la brand manager, Rosa, el director operativo, Shaq. En general, todos tienen un aporte que hace que la dinámica y la vibra se mantenga fresca, por así decirlo, y que pueda contrarrestar un poquito estas situaciones de estrés que también vivimos del día a día, porque es inevitable por la industria en la que nos encontramos que salgan bomberazos, que tengamos que lidiar con este tema de egos, por ejemplo, que te decía, con clientes, situaciones complejas que también les pasan a ellos, y eso pues sí nos lleva a ciertos puntos como de estrés alto y de hartazgo, pero se compensa también pues con toda esta buena vibra, por así decirlo, que existe gracias, no a mí, al equipo tal cual, ¿no? Y en mi caso particular, de hecho, yo tengo un tema ahí que corregir justamente, porque normalmente yo me encuentro bastante ocupado en muchas cosas. Si estoy en una junta, o estoy en una producción, o estoy en un viaje, o estoy preparando una presentación, o estoy cotizando, o estoy en miles de cosas. Y eso muchas veces dificulta que yo tenga un acercamiento así tan directo con las personas. Pero cuando lo tengo, pues trato de más allá de ver algún tema laboral, es más bien como, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Supe que estuviste enfermo y estás mejor, ¿sabes? Es como pensar mucho en la persona tal cual, ¿no? Entonces, como una interacción más cálida también, pues, ¿no? Sí, es que al final del día estamos trabajando con personas. Claro. O sea, entonces, al final del día tiene uno que tener esta conexión y empatía con las personas, tal cual así. Tú como profesional, güey, del marketing, ¿qué le recomendarías a los emprendedores pequeños? Que a lo mejor un emprendedor pequeño que acaba de abrir, no sé, unos burros y la madre, a lo mejor no va a tener el presupuesto o no es un cliente potencial para Malditos, pero desde tu experiencia profesional, güey, para evitar que la gente pierda dinero buenas a primeras, ¿qué le recomendarías o en qué debería un emprendedor fijarse, güey, cuando está buscando opciones de alguien que les ayude con el marketing? Porque te decía que... Hay muchísimas agencias, no tengo el número ahorita, pero hay muchas grandes y chicas, lo que tú quieras, ¿no? Que cuando tú tienes un primer acercamiento con alguien encargado de ese tipo de departamentos, suelen hacer esto que te decía yo, que yo creo, y decías que opinabas similar, que no funciona el marketing en paquetes, pues, ¿no? Sí, que te doy tantas fotos al mes, te doy tantos videos al mes, sin siquiera saber qué es lo que realmente necesita tu negocio, tú como emprendedor, pues, ¿no? Claro. Así va a estar siempre. Sí, también. Aquí le estoy acariciando. Sí. ¿Qué le recomendarías tú a un emprendedor pequeño? ¿En qué debería fijarse para no tirar su dinero buenas a primeras cuando buscan ayuda para levantar su negocio? Ok. De entrada, eso que acabas de decir es como primordial. Si alguien se acerca contigo para ofrecerte un paquete de algo, lo más seguro es que vas a obtener un paquete de algo, no resultados para tu negocio, ¿sabes? Hay que entender la diferencia de lo que representa hacer contenido y lo que representa hacer estrategia y lo que representa hacer producción de fotografía y hacer producción de video. Cada cosa tiene su expertise, ¿no? Entonces, yo creo que mi consejo no es contrata una agencia, ni tampoco va a ser contrata un freelancer. Ambos son súper válidos siempre y cuando exista esta noción y entendimiento de las necesidades que tienes como nueva empresa o como emprendedor. De nada sirve que llegue una persona y te diga, pues mi paquete de tantos posts al mes, ¿no? Que es como que lo típico que hacen estas agencias pequeñas o agencias, ¿no? En general. De nada sirve eso si primero no entiendes a quién le estás vendiendo o cuál es el producto que estás vendiendo. De nada sirve poner a
personas a bailar o hacer algún trending si probablemente lo que se necesita es vender directamente? Entonces es importante como que la persona que se contrate, ya sea un freelance o que sea una agencia tal cual o quien sea, tenga este entendimiento de lo que necesita el cliente. Si no te preguntan a ti primero qué es lo que necesitas, cuál es tu background, cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos, y solamente llegan y te ponen una cotización enfrente que te dice que te van a hacer tantos posts o tantos reels o tanto esto, de entrada hay que nomás prender alertas. No quiere decir que un paquete sea malo, a lo mejor se puede hacer un paquete y ya conoces a la persona y te das cuenta que también se puede meter algo de estrategia por ahí. Pero es importante que exista este entendimiento, esta estrategia y todo este background, no solamente de un entregable o un paquete, pues, tal cual. Hoy decías ahorita lo de los trends, lo estaba platicando con varios creadores que he entrevistado aquí, pues, ¿no? Que yo creo que los trends, güey, hasta cierto punto están matando la creatividad de la gente en general, porque ahora, pues, y está bien, o sea, está bien que cualquier persona tenga acceso a internet, a crear un contenido, lo quieran hacer de manera profesional o por hobby o lo que tú quieras, pero esos trends en los que sale un baile, que sale una rola y que es mucha gente haciendo exactamente lo mismo, y los negocios han optado, no sé, no tengo idea yo si los negocios hayan optado por quererse subir al mame de ciertos trends o sin ofender a nadie a quien le quede el saco, ¿no? O si estas agencias o estos creadores independientes, pues patito, vamos a decir, que realmente no tienen un background, que no entienden de marketing y la madre, y lo que proponen es a un cliente que sabe menos todavía que ellos, de que, mira, este baile está dejando tantas vistas y la madre. Que siento que los trends, güey, están matando la creatividad de la gente, porque muchas agencias o muchas personas que ofrecen este tipo de servicios, pues le ofrecen a negocios no sé, negocios chicos de comida china, que uno esperaría, por ejemplo, que te decía ahorita, que cuando tú esperas comer algo, se me antoja mucho la comida china, voy a buscar a qué negocio pedir. Pues lo que yo esperaría ver es la comida, ¿no? Que voy a pedir, dónde están, cuánto cuesta, la información básica, que es lo que debes encontrar con menos esfuerzo en una cuenta, ¿no? Claro. Y por lo general entras y antes de siquiera saber cómo se ve el pinche pollo a la naranja de ese negocio, ves 15 reels de las empleadas bailando o tirándose por una soda o ese tipo de cosas, pues no. Pero yo no soy un profesional del marketing. He trabajado en marketing, pero no soy director ni soy profesional. ¿Tú como profesional qué opinas de los trends en internet? Yo opino que los trends son buenos siempre y cuando sean bien utilizados. Como bien dijiste, o sea, hay que entender que cuando un freelance o una agencia va a trabajar contigo, o sea, más allá de buscar complacer incluso al cliente mismo, tenemos que pensar y ponernos en los pies del usuario, o sea, o del consumidor. El ejemplo que tú pones, ¿no? Si eres un restaurante nuevo que es de comida china, de hamburguesas, lo que sea, y de pronto dices, es que quiero que la gente me compre, ok, pues el sentido común te va llevando a un como funnel o estructura de venta que te dice que, ok, al entrar a Instagram o a Facebook, lo primero que voy a ver es el menú, voy a ver estas fotografías, y los trends entran por ahí como una manera de posicionamiento. ¿Me explico? O sea, el trending al final del día lo que hace es poder exponer a la marca a partir de audios o canciones y demás que ayudan a conectar con la gente, porque es contenido de humor, es contenido que la gente consume regularmente y está bien. Pero cuando lo llevas a un exceso, no está bien, porque y al final del día el objetivo principal se pierde y deja de tener sentido todo. Claro. Ahora, hay marcas, ese es un género, algo muy interesante. Por ejemplo, hay marcas muy grandes como Cafenio, por ejemplo, que justo muchos de sus contenidos tocan o abarcan temas de trendings y de audios y demás, pero los transforman y los aterrizan a su propio concepto y a sus productos. Claro. Que eso en teoría es lo que debería pasar. No se trata nomás de bailar por bailar o hacer un audio de alguien que está hablando y mover la boca nomás. No, es cómo llevas el contexto de la marca y lo metes al trending. ¿Me explico? Entonces, eso es en teoría como debería de
de hacerse este tema de los trendings y es, como te digo, es una herramienta simplemente de posicionamiento y para generar esta empatía o conexión con los usuarios tal cual. Entonces, en resumen, básicamente son buenos los trendings si se usan bien. Ajá, exactamente. Pero creo que es más importante no perder de vista el objetivo primordial de la marca. Y si eres un restaurante, claro, güey, pon fotos, pon tu menú, pon tu ubicación, pon tu horario. ¿Sabes cuántas veces he salido con mi novia de que, se me antoja un sushi o lo que sea? Y, a ver, escuché de buscamos, no salen los horarios. Sí, mo. Oye, no sabemos si está abierto, no, pues vamos y llegamos y está cerrado. La bestia es súper frustrante. Entonces, se tiene que pensar en la experiencia de usuario desde algo tan simple como la configuración de un feed de Instagram, claro. ¿Sabes cómo? Entonces, desde ahí ya tiene uno que poner atención y justo para poder tomar la decisión de con quién vas a trabajar, tienes que fijarte en que tenga ese tipo de sentido común incluso, ¿sabes? Que te lleva a eso. Ahorita que decías eso, te iba a preguntar otra cosa, pero ahorita que dijiste lo del feed del usuario, me surgió una pregunta que es una duda auténtica para mí y me interesa mucho tu opinión, para mí como creador de contenido, ¿no? Por ejemplo, yo he grabado con creadores y con gente en general, pues, ¿no? Que se dedican a, unos a foto, otros a creador de contenido, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, siento que el formato podcast es un formato muy amigable, güey, porque está relativamente sencillo de producir, pero ayuda en el sentido del alcance, en el que, por ejemplo, si yo grabo con alguien que es boxeador, vamos a decir, no nunca he grabado con un boxeador, pero vamos a decir que es boxeador, y no sé, salen algunos clips ahí muy interesantes, a lo mejor hablamos de algo profundo que con lo que la audiencia, tanto mía como con la de él, puede conectar, y subimos un reel, nos etiquetamos como colaboradores, es decir, aparece en el feed de las dos personas y la madre y genera cierto alcance, ¿no? Pero he notado que hay gente, güey, que no acepta, o sea, que van a los podcasts, por la razón que tú quieras, no quiero yo sacar conclusiones, pero van a los podcasts y cuando ya los etiquetas como colaborador esperando tener ese impulso de las dos cuentas y la madre, muchos no aceptan la etiqueta porque les va a afear el feed, ¿no? Porque cierto feed tienen ya una línea de diseño que está bien, está curado que entren a tu feed, esté bonito, que tenga una cierta homogeneidad, ¿no? Por decir así. Pero pues a fin de cuentas creo que las colaboraciones son para crecer cuentas, ¿no? Claro. No para que tu feed esté bonito. Claro. Entonces, no sé si sé que como agencia han colaborado con creadores, pero no sé si ustedes se han encargado de ustedes dirigir o de ustedes producir a un creador de contenido, ¿no? Como profesional del marketing, ¿tú qué opinas? No de que sea una buena práctica o una mala práctica, sino usando la lógica. Si todos queremos crecer, la gente que nos dedicamos a esto, ¿no? Queremos crecer en Internet, ¿qué opinas de eso? ¿Realmente se afea un feed? ¿Pierdes un cierto diseño? ¿O es una tontería? Es una tontería completamente. Sí, mira, aviso para todo aquel que aún se está fijando en que su feed sea completamente estético. Haz de cuenta que está viviendo en el 2022, güey. Sí, al día de hoy no importa si el feed es estético o si es... o como sea. Sí. Lo que importa es el contenido. Uh-huh. Así. Lo que importa es la historia que estás contando. Lo que importa es lo que le vas a dejar a la gente. Lo que importa es la colaboración que estás haciendo con otros creadores. La estética del feed ahorita en 2025 es algo que queda completamente relegado. Y no nos vayamos muy lejos, güey. Si tú te metes a TikTok, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que no es Instagram, es TikTok, y te metes al feed de cualquier creador de contenido, vas a ver un desmadre, güey. Sí, no importa eso, güey. O sea, lo que importa es que vean el contenido tal cual. Y es lo mismo en Instagram. En Instagram puede que sea un poco más estético, pero si te vas como que a los creadores de contenidos más cabrones del mundo, güey, uh-huh. no vas a ver que tienen una línea súper estética, o sea, ¿no? O sea, va a haber estas covers de los reels y va a tener cierto sentido, a lo mejor con un carrusel, pero no está como que todo planificado para que sea estético, está planificado para que la gente consuma el contenido. Para que conecte con la gente. Para que conecte con la gente, exactamente. Uh-huh. Entonces, si tú al día de hoy estás cuidando la estética de tu feed a ese nivel, o sea, hay que cuidarlo obviamente, pero sí, claro. Si lo cuidas a ese nivel como tú me estás diciendo, la neta estás viviendo en el 2021, 2022, o sea, 2020. La neta no... Sí, pues no va a repercutir de ninguna forma, pues, ¿no? No repercute. O sea, no es lo mismo ver un Instagram muy bonito y, pues, qué bonito, la chamba este vato, a que a lo mejor un reel con unas
palabras que la persona dijo y conectó contigo, es como, a la verga, esa madre te va a marcar mucho más, te vas a acordar mucho más de ese producto, de esa marca, de ese creador, que a solo porque tenga un feed muy bonito, pues, ¿no? Ya nadie se fija en el feed, güey. Simón. ¿Alguna vez te has fijado en un feed de alguien? No, güey, no. ¿En qué te fijas? ¿En el ¿En video? qué hay? No solo en el video, sea, sino en qué foto, pues, sino qué está diciendo la persona, pues. Y si te metes al feed, lo que vas a ver es de que le vas a dar scroll y no te vas a fijar así de que, está muy estético. Vas a ver que a lo mejor en un caption, en un cover, dice como que las 5 tips para estar mamado, no sé. Sí. Y le picas, ¿sabes cómo? O sea, Sí. no importa si está bonito o no. si combina con los otros dos, no importa, güey. O Sí, sea, literalmente. Entonces, Ok. si alguien está haciendo eso el día de hoy, les recomiendo ampliamente que no lo haga. Ok. Literalmente. ¿Qué función, güey, tendría cada red social por separado? Porque, por ejemplo, yo cuando empecé a crear contenido, hace pinches 15 años, yo lo hacía en YouTube porque era la plataforma, ¿no? Para ser youtuber, etcétera. Pero después sale Instagram, después sale TikTok, después sale Facebook, etcétera. Y siento que cada plataforma tiene un uso distinto y te da cosas distintas, pues, ¿no? Y el que más descuidado tenía yo era Instagram, porque yo pensaba que Instagram, antes pensaba que Instagram era nomás para subir tus cosas, etcétera. Pero resulta que con los años, Instagram es casi la red. Si tú como creador de contenido quieres colaborar con marcas, casi es a donde van las marcas a ver qué estás haciendo. En Instagram, ¿no? Claro. No tanto a Facebook, no tanto a YouTube, porque esas son plataformas para generar de las mismas vistas. Pero si quieres colaborar con marcas, siento que Instagram es donde las marcas van a ir a ver quién eres, güey. ¿Por qué Instagram tiene tanto peso en la actualidad, güey? Lo que pasa es que Instagram inició, fíjate, ¿no? O sea, Facebook inició como una manera de conectar con personas de tu círculo, ¿no? Y Instagram empezó como esta plataforma donde podías conectar a partir de los momentos, no tanto de que, voy a hacer una amistad, sino más bien subo mis momentos. De hecho, eventualmente fue evolucionando y luego pusieron las stories, que es justo este contenido que es como que Inmediato. se quita inmediato y que se quita al día siguiente. Y ahora están los Reels, que al final del día Instagram es una mezcolanza de poquito de TikTok, de Snapchat, con las stories y de Facebook, ¿no? Pero lo que tiene Instagram es eso, es que es una plataforma muy robusta, donde básicamente puedes hacer cualquier tipo de contenido. Puedes subir fotos, puedes hacer carruseles, puedes subir historias para contar un behind the scenes, puedes hacer Reels donde cuentes a lo mejor una historia un formato más largo. Entonces, básicamente, Instagram por eso es la plataforma tal cual. Sin embargo, la neta, TikTok no se está quedando atrás. De hecho, TikTok creo que tiene incluso una mejor forma de poder controlar incluso el contenido que compartes, pero también el que consumes, güey. Entonces eso ayuda muchísimo a cualquier creador de contenido para exposición, pero también para curaduría, para inspiración, tendencias y demás. Pues entonces las marcas también están haciendo muchas colaboraciones a partir de TikTok. Y ya no son colaboraciones de que hacer como algún video así en este formato, ¿sabes? Ya entran otro tipo de contenidos como el UGC, el EGC, que básicamente son contenidos donde las personas consumen el producto de una manera natural, ¿sabes? Sí, o el orgánico. O el EGC, que es de empleados, es el behind the scenes, quién está trabajando detrás de X marca, etcétera, ¿sabes? Entonces, esos son contenidos con los que la gente se está enganchando todavía aún más, güey, y eso está justo presente en ambas, tanto en Instagram como en TikTok, pues, ¿no? Este tipo de formatos también ayudan muchísimo porque ayudan a digerir, por así decirlo, o enganchar de cierta manera al usuario con clips un poquito más cortos, que eventualmente, si lo ponemos en un funnel, el clip corto, que sería como donde la gente te descubre, te lleva eventualmente al video largo, que ya es en YouTube, Facebook, donde puedes monetizar, pues, ¿no? Igual en TikTok también puedes monetizar, pues, ¿no? Y con contenidos también largos, en lives y demás. Entonces, al final del día, las marcas optan por hacer estas colaboraciones en estas plataformas porque son plataformas muy robustas que te permiten hacer mucho tipo de contenido y donde aparte también tienes, pues, una enorme cantidad de personas. También tienen que ver mucho el tipo de marca, ¿no? Obviamente hay marcas que a lo mejor, no sé, estoy pensando en una marca así como de señores, Fabuloso, güey, ¿sabes? A lo mejor y
y no va a ser tanto una colaboración en Instagram, no sé, a lo mejor la lleva más, no a Facebook, a lo mejor lo hace a partir de YouTube con estos videos de do it yourself, de señoras que estén cosas en casa. Cada marca, de acuerdo a su estrategia, va a colaborar en diferentes plataformas, pues, ¿no? Pero Instagram, pues, es como la más robusta, por así decirlo. Es como tu tarjeta de presentación de creador de contenido prácticamente. Prácticamente, sí es. También TikTok, ¿no? O sea, sí. Así es. Ahorita que hablabas de las marcas, para ya pasar a las preguntas personales más densas acá, güey. Esto también lo platicaba con varias personas de que como viralizarse es relativamente fácil, más no significa que sea de una forma correcta o positiva para el creador, en el sentido en el que hay mucha gente que hace contenido que se viraliza de manera rápida para ver los números, porque pues también es un estímulo, o sea, el cerebro que te esté recibiendo estímulo constantemente, pues hasta se hace adictivo, ¿no? Entonces hay contenido que te puede viralizar y cuando ves que hay números piensas ya en ser creador, y cuando ves que es toda una industria piensas, ahora quiero colaborar con marcas, pero pasa que mucha gente no cuida el contenido que hizo y casi es ponerse un sello de por vida de que con ciertas marcas que tú quisieras no vas a colaborar nunca, porque si hay marcas que son como que muy estrictas con sus lineamientos y tienen bien definido con qué tipo de creadores sí, con qué tipo de creadores no. ¿Qué opinas? O sea, una persona como creador debería lanzarse, o incluso desde antes de ser famoso pensar bien en qué es lo que va a hacer, porque también siempre pongo este ejemplo de decir cómo chingas, pero es el único que se me viene a la mente siempre, de que hay muchas morras que antes de ser creadoras les gustaría trabajar con marcas, con productos obviamente enfocados a morras, cosméticos, Maybelline, etcétera, pero como la forma más fácil de hacer números es mostrando el cuerpo. Cada quien no tiene nada de mal, no critico, pero hablando de marketing, es ponerse una soga al cuello, prácticamente hacer ese tipo de contenido, porque las marcas con las que esas morras o esa gente sueña con colaborar jamás van a querer involucrarse con gente que haga ese tipo de contenidos. Por eso terminan colaborando con casinos o con marcas que no les importa tanto quién seas, sino que los números que traes. Ok. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, una persona que va a ser creador de contenido, ¿debería realmente desde el principio, antes de subir? Porque suena también muy extremo, muy fatalista. No tengo ni un seguidor y desde ahorita me tengo que quebrar el coco de qué quiero hacer a futuro. Pero, cabrón, pues estamos hablando de que esto lo vas a ver como trabajo, claro, eventualmente. ¿Qué opinas tú? Completamente, sí. Mira, está bien interesante porque hace unos meses fui a un workshop en Ciudad de México que era un workshop de marca personal. La marca personal, al final del día, tiene que ver con el contenido que estás creando y el valor que estás añadiendo a quien te está viendo constantemente, pues, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que cuando yo salgo de ese workshop, llego con una amiga, Paola, que está en Ciudad de México, y empezamos a platicar sobre justo lo que aprendí, pero ella también estaba trabajando en varios proyectos con creadores de contenido de UGC, etcétera. Y hablamos de esta Creators Economy, güey, que es una economía súper fuerte y sólida, incluso que está ahorita a nivel global y que tiene que ver justo con los creadores de contenido, y que dependiendo de la plataforma que tú elijas es la forma en cómo tú debes de prepararte o mostrarte al mundo. Por ejemplo, en el caso de el contenido de largo formato, como lo es un podcast, sí es importante que uno se defina bien los temas con los que va a hablar, de tal manera que eventualmente hay algunas marcas con las que van a poder empatar contigo, claro, al momento de querer hacer una colaboración. Ahora me voy a un tema de contenido más corto, como Instagram, en Reels y demás. Es importante que tú definas la personalidad que vas a proyectar y los temas que vas a hablar, justo para que las marcas puedan voltear a verte. Aquí en Hermosillo tenemos creadores de contenido, güey, que están colaborando, que han colaborado más bien con Nike, güey, con North Suiza, güey, ¿sabes? Y tiene que ver justo por el tipo de contenido que están haciendo. Entonces es muy importante poder perfilarte, güey. Pero hay otro esquema que no tiene absolutamente nada que ver ni con qué te estás perfilando, ni con cuántos followers tienes. No tiene nada que ver con eso, güey. Tiene más que ver con cómo te comunicas tú normalmente, si hablas inglés y si cumples estéticamente con cierto perfil, y tiene que ver justo con esta industria del UGC, güey. Hay marcas a nivel global que están buscando personas que lucen comunes y corrientes, güey, y que les pagan los briefs para que puedan hacer videos
orgánicos de sus productos. ¿Sabes qué? Por ejemplo, me encanta mi termo Wala, porque nunca se me tira el agua, bla, bla. Digo, lo hice muy comercial, de hecho debería ser más natural, sí, ¿no? pues Pero es un ejemplo. Es un ejemplo, pues, ¿no? O ¿sabes qué? O haces un video de que, no sé, mi rutina de las 5 de la mañana y probablemente por ahí sale el termo y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Hace que personas que no tienen followers, personas que no tienen realmente una audiencia, puedan ser creadores de contenido y vivir de eso. Uh-huh. O sea, te hablo que mi amiga me platicó de ciertos números y ganancias que se estaban generando con este catálogo de creadores y es impresionante, güey. Estas personas no tienen followers, o sea, no tienen una comunidad realmente. Uh-huh. Simplemente cumples con los requisitos que busca una marca de un consumidor común Simón. para hacer esto. Entonces, haz de cuenta que esa es una revolución que se está viviendo en cuanto a la generación de contenido, güey. Uh-huh. Porque estas marcas lo que hacen es que toman estos clips que mandan estos creadores y los usan para sus propios anuncios y la gente consume esos anuncios porque no son anuncios, güey, son Simón. gente hablando normal de cosas. No se siente como que te están vendiendo algo. Exactamente, güey. Pues, ¿no? Entonces, realmente el tema de Creators Economy está muy interesante, güey, y la neta es un fenómeno que habría que estudiar como muy a detalle porque neta cada año que pasa hay algo nuevo que está sucediendo que hace que cambie radicalmente cosas económicas a nivel global. Un ejemplo, por ejemplo, de redundancia, ¿no? Un ejemplo, ahora que Trump impuso los aranceles a todos los países de China, uh-huh, y demás, hubo esta guerra como comercial entre Estados Unidos y China. ¿Sabes qué hizo China, güey? Básicamente usó su plataforma de TikTok y empezó a hacer contenido de EGC, es decir, desde la vista del empleado. Y lo que hicieron fue abrir las puertas a sus fábricas, güey. Y es de que, oye, tú compras este pantalón Balenciaga en $10,000. Mira, te voy a enseñar cómo aquí en China hacemos ese pantalón que tú haces, solamente que pues aquí no tiene logo. Acompáñame. Mira, primero hacemos el corte aquí, y luego le cosemos, y así es como termina. Esto que estás viendo aquí, lo mandamos a Estados Unidos y ya le ponen el logotipo. Pero si tú quieres comprarlo más barato, aquí en China te lo conseguimos en lugar de $10,000 en $500. La mierda. Esa madre le vale la madre. Esa madre es muy interesante porque el contenido, carnal, el contenido que se está haciendo está generando un impacto económico a nivel global. Simón. ¿Sabes cómo? Sí. Y esto va mucho más allá de ser un influencer o tener followers o tener una comunidad, güey. Estamos hablando de que se están usando las herramientas o las redes sociales, para poder mover la economía global, sí, a ese nivel. Entonces, es muy importante que las personas sí definan desde el día 1 hacia dónde quieren dirigirse, porque no nomás es crear contenido por crear contenido, es realmente entrar a la Creators Economy, que tiene un espectro grandísimo, güey, donde puedes participar. Sí, yo personalmente estoy haciendo mis primeros pininos. Por ahí en Instagram he estado subiendo algunas publicaciones con foto y texto, algunos videos que a lo mejor probablemente alguna colaboración contigo va a salir ahí también, y demás. Y tiene el objetivo, güey, de que eventualmente se pueda crear como esta autoridad, por así decirlo, a partir del valor que yo le dé a la gente que me esté viendo, a partir de lo que yo hablo, de mi expertise, de mis experiencias de vida y demás. Y eventualmente eso me va a llevar a empezar a dar cursos, workshops, talleres, etcétera. Bueno. Y esa es una forma de cómo trabajar dentro de la Creators Economy. Sí, entonces, es un universo enorme, güey. Yo hasta que no fui a la Ciudad de México me pude percatar de esa magnitud. Probablemente muchos de los que están viendo este video ya lo sabían, pero la verdad yo no creo. Desde que, o sea, tengo muchos años trabajando en esto, pues, ¿no? Y tenía cierta noción porque lo leía y veía artículos, pero hasta que no estuve allá y que lo vi y que lo viví de primera mano, fue de que, cabrón, o sea, esto se está moviendo de esta manera. Y ahorita ya lo estoy viendo, por ejemplo, cuando veo que China hace esto, entiendo
que es la Creators Economy, Ah, ¿sabes? huevo. Entonces está muy chilo, la neta, está interesante. Sí, es macizo, pues por eso te hago este tipo de preguntas, porque uno como creador que pues pues que no se dedica al marketing, que no va a ese tipo de workshops, ese tipo de eventos, muchas veces, la mayoría de las veces creo que es meramente empírico, ¿no? Y muchos se basan en trends para bien o para mal, de que vi que a esta persona le funcionó esto, yo también lo voy a hacer. Sí, cabrón, pero tu contenido es distinto, pues no tienes a huevo que subirte siempre a la ola, o a veces surfear las olas que a ti te convengan, pues, ¿no? Porque también me hacen muchos comentarios de que hay mucho creador de contenido y la madre de esa madre ya valió madre, y yo me quedo como, yo que no tengo el conocimiento que tienes tú, digo, bueno, mames, la creación de contenido está en pañales, güey, ahorita, pues, ¿no? Y en pañales me refiero con todo lo que viene, no solo con todo lo que viene, que yo tenga conocimiento de que vienen cosas, sino que el ser humano así es, pues. Es que la creación de contenido no nomás es hacer videos para redes sociales, güey. O sea, hay filósofos creando blogs Sí. constantemente. Hay emprendedores que tienen sus páginas web donde están subiendo estos newsletters o mandan, perdón, estos newsletters, y esto al final del día les genera comunidad, y esta comunidad se genera venta para ellos. Creators Economy, ¿sabes? Claro, O sea, sí, bueno. al final del día, güey, prácticamente en 2025, si alguien necesita generar dinero, necesita vender, necesita meterse al tema de la economía de creadores. No necesariamente para que te conviertas en influencer, porque como ahorita platiqué, no tienes que ser un influencer, güey. Simplemente tienes que definir bien lo que quieres hacer, tienes que entender qué tipo de contenido le va a dar valor a la gente, pero que también sea genuino y resuene contigo. De nada sirve tener una máscara y salir frente a las cámaras, ¿sabes cómo? Claro. O sea, tienes que ser genuino contigo y aportarle valor a la gente para que, como consecuencia, puedas generar negocio a partir de eso. Simón. Sobre la forma de producir, güey, en el sentido, herramientas o cositas como los hooks y cosas que usan para tener retención en ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Creo que como creador de contenido es importante entenderlo, obviamente para crecer y todo lo que implica eso, pero en lo personal a mí a veces me pasa que una cosa es ser el creador de contenido, el marino creador de contenido, otra cosa es el marino creativo, güey. Entonces siento que pueden chambear juntos, pero a veces chocan en el sentido en el que como artista de lo audiovisual, si tú quieres, porque pues antes de hacer contenido, pues yo te conozco hace años, ya me dedicaba yo a la fotografía, video, etcétera, ¿no? Entonces muchas veces a mí se me antoja producir cosas, sobre todo ahora que tengo este formato del podcast y unos meses para acá, con tal yo también de sentirme productivo, que eso también está mal tener que estar productivo 24/7, pero como así funcionaba mi cerebro es cuando me siento mal y hago una práctica que yo tengo hace mucho, que es escribir, me ayuda mucho a escribir. Entonces dije, yo necesito sentirme mejor, pero también necesito seguir trabajando. Entonces lo que empecé a hacer es escribir, y con lo que escribía empecé a hacer ciertos videos ahí con ciertas reflexiones, etcétera, ¿no? Entonces ese tipo de videos yo quisiera poderlos producir de una forma que empate con mi sensibilidad en ese sentido, pero muchas veces esa sensibilidad no empata con las herramientas o con las exigencias que tienen las redes sociales, en el sentido de tener ciertos hooks acá tantos segundos, tener ciertos elementos, ese tipo de cosas. Y siento que hasta cierto punto el tener que moldear tu contenido para que la retención esté alta, sí se come un poquito de esa creatividad, esa sensibilidad que puede tener uno como creativo. ¿Qué opinas tú al respecto? Algo que aprendí cuando fui a ese workshop a Ciudad de México es que se vaya a la mierda el algoritmo, carnal. Hay que ser genuinos, porque está muy cabrón. Guacha, cuando uno empieza a hacer contenido, llega el punto donde empiezas a hacer contenido no para la gente, sino para el algoritmo. Simón. Es decir, empiezas a tener que quebrarte la cabeza para hacer hooks, empiezas a tener que quebrarte la cabeza para hacer cosas que a la gente le guste, y eso lleva muchas veces a creadores de contenido que incluso pueden llegar a echar mentiras, a ser charlatanes, lo que sea, ¿sabes cómo? Eso es muy delicado, porque justo te conviertes en un esclavo del algoritmo, güey. Al final del día, güey, las personas que tienen más éxito a nivel global en creación de contenido sí siguen ciertas reglas en cuanto a estructura de contenido tal cual. Y de hecho, más que estructura de contenido, güey, es como la estructura de cómo contar una historia, cómo hacer el storytelling, güey. Más que hacer
un hook vibrante. No o, puro estímulo y la o madre, así, estímulos. pues. Que están bien los estímulos si aplica, o sea, no hay problema, pues. Siempre y cuando sean y tengan resuenen contigo. Simón. Siempre y cuando sea genuino, güey. No importa si haces estímulos o que se juega el algoritmo y haces lo que es genuinamente valioso para ti. La mayoría de las veces, güey, cuando compartimos algo que es genuino para nosotros, resuenan los demás, güey. Entonces, eso es algo también bien interesante, güey, que son igual como te digo, de mis primeros pininos. O sea, yo ni siquiera he salido hablando así frente a la cámara. Subo una foto y escribo algo de mi vida o lo que sea. Simón. Y no tienes idea, güey, la cantidad de personas fuera de redes sociales que, oye, es que vi esta publicación tuya, me mandaron esta publicación tuya, o mandaron este screenshot de esta publicación tuya a un grupo y wow, resonó conmigo porque justo estoy atravesando este problema. Simón. Güey, cuando eres genuino, conectas con la raza, güey. Entonces, respondiendo a la pregunta tal cual, o sea, no es que esté mal hacer la estructura para hacer un buen video, pero creo que más allá de pensar en hacer un hook y el estímulo, creo que la retención tiene que ver con la genuinidad. Los videos en los que más nos quedamos viendo, la mayoría de las veces tiene que ver con que alguien nos está contando algo genuino o bien que resonó con nosotros. Y si hay un hook al inicio visual o un texto que te atrapa, es más que suficiente, pues, pero ponerte a estructurar y quebrarte la cabeza para que encaje perfectamente en el modelo no tiene sentido, porque te conviertes en un esclavo del algoritmo y al final del día es mejor ser esclavo de tus sueños que el algoritmo. A la verga, qué chingón, Simón. Porque de pasada, por ejemplo, justamente subí un video que tiene que ver con que, entonces, o sea, por los estímulos justamente que hay en internet, genera cosas en el cerebro que te hacen querer dopamina, así pues, ¿no? Entonces yo hacía un video que cuando lo estaba editando, el otro lo voy a mandar para que lo veas con calma, que hablaba justamente de eso y decía yo, pero está medio contradictorio que yo esté hablando sobre aprender a estar presente y no estar buscando la dopamina fake a cada momento. Este video, ¿cómo chingados le edito para que la gente se quede a verlo? Pues entonces me valió madre, hice una madre que yo sabía que no iba a terminar de verlo a la gente. Entonces hubo camaradas que me dijeron, güey, el video está muy chido y la madre al principio me quedé acá, pero ya cuando hiciste ese ejercicio acá para estar presente, la neta, no pude, güey, y le di scroll acá. Pues no hay pedo, güey, vuélvelo a ver, le decía acá. Entonces ese compa lo volvió a ver y ya se quedó a ver todo el video y me dice, a la verga, o sea, no había escuchado el final, me dice, porque justamente necesitaba como, ¿y qué sigue, cabrón? O sea, Simón me está haciendo reflexionar, pero necesito escuchar un audio que me prenda, unas nalgas ahí moviéndose, lo que sea. Decía, necesito algo más, pues no, pues es que ese video justamente lo hice con la intención de que tú te des cuenta que es muy difícil, güey. O sea, entonces como creador de contenido muchas veces digo, yo quiero hacer contenido de valor, pero tampoco yo quiero ser no solo un esclavo del algoritmo, sino yo no quiero ser alguien que ayude a tener a la gente como loco a la verga ahí pues en el celular. Entonces como que mi lucha constante como creador y creativo al mismo tiempo de quiero hacer cosas que funcionen, pero que se vean bien, pero que la gente los vea, pero que no sume a la mierda que hay en internet. Mi recomendación sería entonces que te enfocaras en técnicas de storytelling más que técnicas de edición. Eso de, es que ocupa un sonido, ocupa unas nalgas. No necesitan eso, es que necesitan que haya una estructura de cómo cuentas la historia y cómo los enganchas y los vas llevando. Los grandes narradores de historias no necesitan estímulos, ¿sabes? Porque automáticamente ya te quedas ahí prendido. Pues no, obviamente hay formatos más cortitos que a lo mejor sí vale la pena hacer un poquito más de estímulos, pero si es un poquito más largo, la neta con que seas genuino y que se cuente una buena historia, creo que respetas esa parte creativa. Y creo que la misma forma de contar la historia te va a dar como las herramientas, o nos da las herramientas para poder saber cómo vamos a editar un video. Aplica lo mismo para los videos que hacemos normalmente. Y aplica para la vida en general, güey. O sea, si esa madre te lo llevas en un ejemplo muy burdo, cuando tú estás teniendo una conversación con alguien, pues la persona no te va a estar... El ser humano, güey, tiene y detecta por naturaleza y tiene cierto repele a lo fake. Siento yo, ¿no? Entonces, si tú estás platicando con alguien y la persona cada cierto tiempo solo está hablando de yo hago esto, yo hago esta cosa y tratando de impresionarte, que serían como sus hooks en la vida real, el mismo cuerpo y la mente siente cierto repele, pues, ¿no? Entonces, cuando realmente conectas con alguien,
te puede estar 1 hora, 2 horas ahí contándose su vida y la madre, pero si tú conectaste y te sentiste identificado, pues te quedas. Y eso, madre, se traduce no solo en las relaciones de amistad, incluso en las relaciones amorosas, pues, ¿no? Que creo que, no sé por qué, pero en estos tiempos está como que más difícil retenerlo porque todo el mundo justamente necesita estímulos constantes y no saben aburrirse, pues. Claro. Sienten que aburrirse es como, la verga, ya no vale la pena, cabrón. O sea, tenías una conexión bien chingona con tal persona y porque una cita que tuvieron o X no estuvo tan estimulante, no estuvo tan acá y es como, ya no me interesa, está cabrón porque afecta a lo que consumes aquí, a todo el nivel en general, en la sociedad, Claro. pues, ¿no? Sí, completamente. Bueno, a ver, ya que sigamos a la hora, pero me vale madre porque tengo cosas que preguntarte. Vamos a hablar por las cosas profesionales, por dudas que yo tengo. Pero ahorita, por ejemplo, el Jorge Nakashima, pues es director de una agencia, ¿no? Pero el Nax chiquito, güey. El Nax infantil, el Nax infante. ¿A qué se quería dedicar, güey? ¿Qué decías tú? Yo quiero cuando sea grande quiero ser tal cosa. Cuando yo era un niño, yo tuve una gran influencia por mi papá en no ser empleado. No sé, creo que eso sería como o más bien no ser empleado, más bien en buscar como ser mi propio jefe, ¿no? Es, más bien es eso. Entonces yo desde niño, güey, y eso es algo que en muchos podcasts me preguntan y siempre también lo cuento. O sea, mi papá no es que me impusiera nada, era como que más bien inculcó en mí esta mentalidad de rifármela por mí mismo o trabajar mis propios proyectos, tener libertad, pues, ¿no? Entonces yo recuerdo desde niño, güey, que cuando me preguntaban yo decía, voy a ser empresario, literalmente. Después, güey, entré a la adolescencia y ese de ser empresario se difuminó, güey. Ahora yo quería ser músico, güey. Entonces me metí al mundo del rap, estuve en un grupo, hice canciones, estuve en tocadas, viajé por varias ciudades, terminé con un sencillo en la XFM con otros amigos. O sea, hubo una pequeña carrera musical, güey. Y luego esa carrera se difuminó, güey, porque entré al Unison. Ya a mi etapa un poquito más de adulto y todavía estaba esa parte musical, pero después descubrí el marketing, entonces me quedé aquí en el marketing y es lo que me ha gustado desde entonces. Pero si ese niño chiquito al final del día no es que tuviera claro que quisiera ser empresario, más bien quería ser libre, sea lo que sea que se hiciera. Okay. Hay una rola, güey, que también mi papá cantaba, que habla sobre... Es como la perspectiva de un papá hablando de que quiero que mi hijo sea lo que él quiera, y que sea feliz, pues, ¿no? No me acuerdo exactamente quién la cantaba, si Carlos Díaz Caíto, un trovador, güey. Okay. Entonces desde niño, haz de cuenta que me inculcaron, como ser... A rifársela. Ser alguien que se rife, Simón. Entonces, y creo que lo he hecho. De hecho, hace poco hice una remembranza acá y a lo mejor no he logrado todas mis metas que quiero, pero sí he logrado todo lo que me he propuesto. Cada cosa que me he puesto en la chompa ahí, lo hago. Entonces, ahí va la cosa. Ahorita con tanta exigencia por tu trabajo y todo eso, ¿sientes que sigues, todavía está el Nax niño dentro de ti, haces actividades en pro de ese niño o sientes que la vida adulta te consumió totalmente? Muchas veces la vida adulta me consume totalmente, pero más que el Nax niño es más bien el Nax adolescente. El tema de la música, el arte, la moda, sí, la cultura urbana, tal cual, todos esos temas, o sea, es algo que a mis 34 años, casi 34 años, sigo todavía como consumiendo constantemente, independientemente de todo el tema empresarial y demás. Pero lo que sí he hecho con mi niño interior es aceptar y reconocer que me he convertido en el adulto que puede cuidar de ese pequeño Jorgito, así tal cual. O sea, yo ahorita he hecho algunos ejercicios yo solo, de meditaciones y demás, donde me visualizo a mí mismo como niño y me abrazo y me trato de dar paz desde mi situación actual, pues, ¿no? Haciendo ver esta parte
de que sé que ahí está ese niño chiquito y sigue dentro de mí y lo alimento a través de la paz, de la calma, del cuidado, de la protección, ahora que yo soy un adulto. Y el adolescente, ese lo alimento con el arte, la música, la moda, todos esos temas. Ahorita, antes de grabar, güey, y indaga hasta donde quieras, ¿no? Y hasta donde puedas, porque sé que no son temas sencillos, pero te quiero preguntar porque soy ansioso y depresivo a veces también, sí, claro, pues, ¿no? Claro. ¿Cómo, o sea, tu ansiedad, depresión, etcétera, se disparó, surgió a partir de que te enfrentaste a la vida adulta y ver que no es tan sencillo todo? ¿O desde niño has sentido una exigencia que como que te genere cierto estrés que no te correspondía en ese tiempo? Yo tengo ansiedad desde que tengo uso de razón. Ok. Nomás que no sabía que era ansiedad. Ya que entré a terapia en mis 20s, supe que, mira, eso que sentía ya tiene explicación, se llama ansiedad. Sí, o eso que sentía ya tiene explicación, se llamaba apego, ¿no? ¿Sabes? O sea, un chorro de cosas, pues, ¿no? Sí. Pero, sí, o sea, yo me acuerdo desde niño sentir cosas que hoy de adulto siento. Como cierto tipo de sensaciones físicas, ¿no? que se somatizan, sí. En mis manos, en mi cabeza, en mis piernas, en los oídos, un zumbido, las taquicardias, Sí, todo eso. Miedos irracionales. Y al final del día, yo creo que tiene que ver mucho por no tanto la responsabilidad, sino más bien la forma y las condiciones en las que fui creciendo y cómo fui viendo mi realidad. Era bien interesante porque pues yo vengo de un seno humilde, pues, ¿no? Mis papás hicieron todo lo que está en sus manos para darnos un techo y comida, pero al final del día, si te muestro los lugares donde vivíamos, si te quedas de que, la bestia, o sea, son lugares peligrosos, okay, de Guaymas, de Nogales y demás. Y vivimos muchas situaciones. Hay una historia que cuento así a mis amigos, que lo voy a contar aquí al aire, no bronca. Cuando éramos niños, tengo un recuerdo así, mi mamá me puede ayudar a confirmarlo bien, pero tengo un recuerdo de este entretenimiento, de que vivíamos en una casa en Nogales, güey, y dormíamos en una sola cama todos. Entonces el entretenimiento era que al fondo, enfrente de la cama, estaba la puerta del baño y había unos como hoyos donde salían unos ratones, güey. La verga. Entonces mi mamá, para entretenernos, con un espejito y con la luz, les hacía así y tiraba la luz y los ratones jugaban o se movían así con okay, la luz. Ese era nuestro entretenimiento, güey. Entonces, okay, imagínate la realidad en la que yo crecí, sí, pero al mismo tiempo, güey, esa era como que la realidad que yo vivía, pero al mismo tiempo mi inteligencia me abrió puertas y me empezaron a dar becas en colegios de paga. Entonces, de cuenta que yo vivía una realidad en el colegio de paga donde todos mis compañeritos, fíjate, algo tan sencillo como que, vamos a celebrar mi cumpleaños en el McDonald's, en Guaymas, por ejemplo, ¿no? En el McDonald's en Guaymas acá. Para mí ir al McDonald's era impensable, güey. O sea, el McDonald's era para los ricos. Lo hicimos. Entonces, yo salía del colegio y me iba caminando a la escuela, a mi casa, mientras pues todos los demás niños llegan sus papás, pues, ¿sabes cómo? O en Nogales, por ejemplo, hay una historia también ahí medio locochona donde hubo un viaje, yo estaba en un colegio de paga igual, becado por mi inteligencia, lo que sea, y hubo un viaje a Disneylandia, güey. Entonces en ese viaje a Disneylandia yo me fui solo sin mis papás, o sea, me dieron $20 nomás, toma mijito, $20, para que me alcanza $20, pues no, hubo otros papás ahí que ayudaron a que yo pudiera comer y demás. Pero bueno, el punto es que volvimos y el camión llegaba, vivíamos en Nogales, entonces el camión llegaba como que a Nogales, Arizona. Y pues llegó el camión y llegaron todos los papás y se fueron yendo todos y yo me quedé ahí de que, güey, ¿y mis papás qué pedo? Que yo tenía 10, 11 años acá. Entonces, pues yo por mis pulgas me crucé de Estados Unidos para México y caminando me aventé todo Nogales hasta llegar a mi casa, güey, ¿sabes cómo? O sea, ese tipo de situaciones que en su momento eran como una realidad que yo veía normal,
al final del día, pues no era normal, no era normal, y eso al final del día terminó impactando en mi salud mental desde niño. O sea, desde niño he tenido estas sensaciones, experiencias, pensamientos, y como dije ahorita al inicio, ya hasta que fui un adulto fue cuando yo descubrí que, eso que sentí cuando tenía tal edad era ansiedad. Esa pesadilla que tuve tal día era un ataque de pánico. Y cuando lo supe todo esto, ya para no hacer cuento tan largo, tú date lo que sea necesario. Mi primer ataque de pánico oficialmente reconocido me sucedió en un trayecto de Guaymas a Hermosillo. Cuando recién estaba empezando Malditos, teníamos un cliente que nos pidió hacer unos videos, y una persona que trabajaba con nosotros en aquel entonces, no recuerdo por qué motivo, pero no avisó así de que una noche antes que no iba a poder grabar y así. Entonces yo me estresé bastante, pues, ¿no? Porque dije, a la bestia, ¿cómo lo vamos a hacer? Y como que fue eso, pero aparte habían pasado cosas en casa con la familia y con mi relación en aquel momento. El punto es que yo me acuerdo que estaba comiendo ahí en el Tufesa en Guaymas, así, comí, y como que de pronto ¡pac!, me desconecté. No supe. Sí, o sea, estoy pero no estoy. ¿Qué está pasando? Me siento bien raro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y así con esa sensación de que pasajeros con ansiedad Hermosillo, a favor de subir, me subí al camión. Y fueron las 2 horas más largas de mi vida. Yo creí que me iba a morir, güey. Era una sensación horrible de taquicardia, pero no podía respirar porque venía en el camión y venían todo apagado porque era de noche. Y el punto es que fue tan duro que yo estuve desconectado aproximadamente como una semana. O sea, de que tuve que ir a un hospital incluso a ser atendido y demás, pues, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que yo le puse nombre a algo que ya había sentido, que fue el ataque de pánico, ¿no? Sí, y a partir de ahí, que te hablo que hace bastantes años de eso, ha sido un proceso muy largo de terapia, de construcción y de desaprendizaje, pero también aprendizaje de nuevas cosas, el fomento de hábitos, dejar los hábitos, volverlos a retomar, sanar, tener conversaciones incómodas, enfrentar mis mayores miedos y un chorro de cosas que han sucedido para, pues, yo estar aquí tan tranquilito el día de hoy platicando de estos temas. No, al final del día, y como te dije ahorita, hago muchas cosas para mi bienestar, ejercicio, comida. Trato de priorizar en la medida posible el sueño, de manejar el estrés, delegación de trabajo y demás. Pero había algo que nunca había hecho, que te platiqué ahorita, que me dijo este terapeuta, que me dijo, ¿y nunca has pensado que la ansiedad ya es parte de ti y nunca se va a ir? Y eso me circuitió todo, porque literalmente tengo años trabajando en un chorro de cosas para no tener ansiedad. Y me está diciendo en ese momento de que no se va a ir la ansiedad, se va a quedar contigo para siempre. Y en la medida en la que uno acepta esa parte de las sombras que existen en cada persona, pues en la medida en la que puedes hacer las paces y aprender a no aprender a vivir con ellos, sino aceptar y reenfocarlo hacia cómo le puedes sacar más provecho, ¿no? Y como me dijo este terapeuta, es siéntate en la sala y ten una conversación contigo mismo. Ok, ansiedad, aquí estás, vas a estar conmigo toda la vida, está bien, ya no me estés chingando. Gracias por todo lo que me has dado, porque gracias a ti he aprendido a leer a las personas, he aprendido a ser previsor, he aprendido muchas cosas, pero creo que es momento de que ya le bajes un poquito, porque acepto que estás en mi vida y que eres parte de mí. Sí, y listo, ¿no? ¿Sabes? Hay una película, de hecho, la de Intensamente 2, güey, que justo... Ok, no la he visto. Te recomiendo que la veas. Es de niños, pero yo la vi y salí así del cine casi llorando, porque justo la niña entra en la pubertad y la ansiedad la domina, y salen las emociones. O sea, ¿nunca has visto Intensamente? Sí, la uno sí. Bueno, son las emociones que son como personificadas, y entra a esta escena, haz de cuenta, la ansiedad, güey, la domina, y toda la película es un caos porque la ansiedad hace un desmadre, y no es hasta que hacen las paces la ansiedad con el resto de las emociones que
la niña, bueno, la adolescente es como feliz. Entonces, algo así es lo que me explicó mi terapeuta. Entonces, empato bien cabrón con todo lo que me está diciendo, güey. Y tengo también un pinche nudillo en la garganta acá que se me acaba de salir justamente un gallito porque, pues obviamente me han pasado todas las sensaciones que estás escribiendo, te las entiendo perfectamente, ¿no? Pero nunca había tenido yo, bueno, sí había tenido ataques de pánico, que me dolía el pecho, una pinche punzada aquí bien culero y que en tu cabeza no da para más, pues no tienes pinches revoluciones acá, pero nunca el cuerpo me había cobrado de, o te apago ahorita un ratito, o quién sabe qué chingados te pueda pasar más adelante, ¿no? Porque este año, justamente hace unos meses, en Agua Prieta, y me da cura que en un Tufesa también, pero no justamente en el Tufesas. Fui a tocar, pues, ¿no? Con Illo Piraña, Agua Prieta. Después de ya varios meses, güey, que no habíamos tocado nada, pero pues nos invitaron a tocar allá. Tenemos muy buenos amigos que siempre nos reciben muy bien. Un saludito allá a los compitas de Agua Prieta. Pero yo iba con mucho desmadre en la cabeza, güey, con una situación de incertidumbre que a mí me estaba carcomiendo el cerebro, pues, ¿no? Cosas que a lo mejor si tú le cuentas a otras personas la situación por encimita, o qué es lo que aparentemente te tiene mal, pueden decir de que, qué mamón, man, no está acá. Sí, cabrón, pero no es solo esto, es una serie, una cadena de años para atrás de estas sensaciones que eventualmente el cuerpo te las va a cobrar, pues. Sí. Entonces, iba en el Tufesa, güey, íbamos a Agua Prieta acá, pues de día, pero viviendo por la ventana así, güey. Pichis pensamientos acá, 1000 kilómetros por hora, la verga. Y sentía justo lo que me estás diciendo, pues todo eso. Así de que a mí, yo notaba que me iba a dar un ataque de pánico cuando el cuerpo ya llegaba a las manos. Porque normalmente siempre estoy moviendo el pie o me trono el cuello, cositas así, ¿no? Pero ahí cuando ya iba moviendo los dedos, a la verga, hace años no me pasaba, pues decía, y como con pinches ganas de llorar, pero ni siquiera tener un motivo para llorar, así bien raro acá, como horrible a la verga, pues, ¿no? Y yo tenía el pendiente, güey, de que teníamos que llegar a Agua Prieta porque yo quedé con una persona de que al siguiente día yo de Hermosillo le iba a llevar a Nogales a que hiciera un trámite de algo, pues, ¿no? Y iba con ese pendiente de que cuando llegando a Agua Prieta lo primero que tengo que hacer es asegurarme boleto de vuelta a Hermosillo porque yo quedé con esta persona, pues, ¿no? Y si algo tengo yo es palabra, la verga, pues. Si digo que voy a hacer algo, lo hago, y si digo que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, a la verga. Y ya, pues llegamos a Agua Prieta ahí, nos recibieron muy bien, ahí estuvimos en el lugar donde íbamos a tocar, pues, esperando lo del soundcheck y esas madres. Y yo estaba necio con el vato que organizaba esa madre, de que, carnal, necesito asegurar esa madre, necesito asegurar un boleto temprano yo. Y mi cerebro era como, tienes esa misión, ahorita tienes esa quest, que tienes que tener en tu mano tu boleto de vuelta de Agua Prieta Hermosillo, porque quedaste con tal persona a la verga, tienes que resolver eso, ¿no? Entonces me sentía súper ansioso. Sí fumé, la neta, ¿no? Pero no he tenido problema con eso, porque tengo muchos años fumando y nunca ha sido un impedimento. Hay gente a la que le pega distinto eso, pues hay gente que le clava de la verga, a mí me ha ayudado. A veces no significa que voy a vivir siempre con eso, pero como me ha ayudado, todo bien. Entonces, te sentí así bien ansioso acá, güey, y me sentía frustrado porque volteaba a ver mi entorno con el Cali, que es mi compa, con los Cráneo de Gato, que es una banda carnala de Niño Piraña, que los quiero un chingo a todos, y todos bien contentos, pisteando acá en Agua Prieta y la raza tratándonos chilo, y yo sentado en una silla así, sin poder disfrutar ese momento, güey, porque mi cabeza estaba en otro lado, traía otros pendientes, traía inseguridades, traía incertidumbre, lo que tú quieras. Entonces ya me dice el compa, el organizador, de que todo bien, ahorita que terminamos aquí, vamos a llegar, antes de llevarlos al hotel, vamos a llegar a Tufesa, que compres tu boleto de vuelta y ya pues te tranquilizas, ¿no? Pues Simón, dije, entonces me dio el dinero para comprar el boleto, me bajé del carro en el que íbamos y en cuanto crucé la puerta de Tufesa, no sé si fue el cambio de clima o no sé qué, pero en cuanto crucé la puerta, sentí como se me erizó la piel así y me empecé como a marear acá. Y yo en lugar de sentarme y esperar a que se me pasara, me puse en la fila de la casilla, estaban dos señoras enfrente de mí. Y me estaba sintiendo así de que a la verga y veía todo. O sea, si yo hacía este movimiento, yo lo sentía así, güey, ¿no? Lento acá, como que todo acá. Lo he sentido. Sí, como un pinche videojuego así en culero. Sí. Y la señora de enfrente, la que estaba hasta enfrente, no escuchaba, güey. Y la señora le preguntaba, oye, su nombre, no sé qué. ¿Qué? Decía la señora. Y yo sé qué. Lo escuchaba con eco así. Yo, verga, por favor, apúrese a la verga, me quedaba yo, ¿no? Y mi cerebro estaba como, ya lo sentía ya en el tope, así de que casi está vivo, una pinche vibración adentro bien raro, cabrón. Entonces ya pasaron las dos personas, estaba dándole los datos a la persona, mi credencial de lector, y de este frame de tener a la señora enfrente preguntándome mi nombre, al siguiente frame escucho, muchacho, ¿estás bien? Y cuando le pongo atención a la pregunta de muchacho, ¿estás bien? Me doy cuenta que tengo los ojos cerrados, güey. Entonces, abrí los ojos y estaba tirado en el suelo, güey, la verga. Me desmayé a la verga, pues como que el cerebro fue ya, te voy a apagar un ratito porque... Blackout. Sí, acá machine.
O sea, de estar así viendo a la señora, de repente escucho, muchacho, ¿estás bien? Y a la verga, le pongo atención a la pregunta y abro los ojos, estoy tirado en el suelo acá de tufesa, güey. Y esa madre pues me hundí, me paniqué, me paré así en putiza, ya me sentía mejor de un momento a otro, pero mejor en el sentido en el que ya no tenía ansiedad, no tenía ningún sentimiento negativo, pero ni positivo ni nada, como que el cerebro fue, ya, güey, se te saturó la pinche RAM, te voy a reiniciar así, pues, ¿no? Entonces ya me levanté acá, sobrio, me sentía sobrio, tranquilo acá, y a la ver qué pedo, y como me dijo la señora de que, ¿estás bien? Me dice, ¿te pasa esto normal acá? Y le dije, no tengo epilepsia, nada, pues, pero le dije, sí, le digo, es común acá, tengo epilepsia, le dije acá. Ya me dieron agua acá y la madre, ya me paré. Y me di cuenta que tenía el boleto en la mano, güey. Ya te lo habían Como que dado. mi cerebro fue, toma el boleto. Entonces lo agarré, pum, misión cumplida, vamos a la verga acá, pues, no. Entonces azoté a la verga acá, güey. La bestia. Y ya pues entraron los compas acá de que, güey, ¿estás bien? Nos dijeron que te desmayaste. No, me siento bien, pues todo bien nomás, no sé, me estresé a la verga, pues, ¿no? Ya toda esa tarde y parte de la noche no sentía nada, güey. Ni felicidad, ni emoción, ni tristeza, ni nada. Nomás fui a cumplir con lo que tenía que hacer. Te bloqueaste completamente. Tocar acá, toqué, güey. No sentí absolutamente o sea, me gusta mucho tocar, güey, la verga. Es una experiencia que no puedo comparar con otra cosa. Y ahí nomás lo hice así en automático. Ya me bajé, todo el mundo, qué chingón, se la rifaron. Y yo así, en ceros acá, neutral acá, pues, ¿no? Entonces, hacía muchos años que no me pasaba algo así. Y cuando se lo compartí a ciertas personas, el por qué me pasó esto, me decían, ¿qué mamá, Marino? Madre, no es para que te pongas así. Ni al caso, güey, es normal en la vida y la verga. Y era, a ver, me callaba la verga, me quedo. Es que, ajá, o sea, lo que puede ser algo sencillo para otros, a lo mejor uno lo vive diferente porque trae acumulado desde meses, años atrás. A mí me pasó eso mismo también en un Oxxo, pero no tuve blackout, simplemente llegué y compré unos chicles o algo así, no me acuerdo, y acto seguido, pum, hacía un desconecte y terminé en el piso, así. Y por más que, así como dijiste ahorita, que volteas así como la mirada y ves en cámara lenta. Sí. O sea, así igual, y veía como círculos negritos, que es como cuando te vas a desmayar, pero no me desmayé. Y ya como pude me levanté y salí, y cuando salí el Oxxo, ¡pum!, se quitó todo. A la verga. También me ha tocado, o sea, que siento que a la vez me da un infarto, yo no aguanto, y me terminan llevando a la Cruz Roja de emergencia, electrocardiograma, nada. Entonces, ajá, es una forma en la que el cuerpo lamentablemente lo llevamos a que siente y que viva estos síntomas horribles. Te avisa, pues. Cuando probablemente, si somos más conscientes de nosotros mismos, podemos darnos cuenta y anticipar antes de que eso pase. Simón. Por ejemplo, ahorita yo te platicaba, de hecho, hace rato, pues, ¿no? Que hace unos días tuve unos pensamientos intrusivos bastante fuertes. Y antes probablemente me hubiera asustado y hubiera dicho, a la bestia, ¿por qué estoy pensando esto? Hoy es ok, mi mente me está diciendo, hay que relajarse, hay que hacer algo al respecto, y pues que lo que hago es, como dije ahorita, el ejercicio, la terapia, la comida, la alimentación, etcétera. Entonces, pues entiendo lo que me comentas, y creo que eso ha sido como lo más difícil, esa etapa de aceptación. O sea, ya hice muchas cosas para contrarrestar, ya soy consciente de mi cuerpo, ya soy consciente de lo que siento. Sería un poquito egocéntrico decir que tengo inteligencia emocional, pero mis terapeutas me comentan como que, ok, eres una persona inteligente, no solamente en lo académico, sino en lo emocional también. Entonces la desesperación es, ¿y por qué sigo teniendo ansiedad? ¿Y por qué sigo yendo hacia la depresión? Bueno, pues eso es porque no has aceptado. Hasta que aceptes eso, vas a poder encontrar no un equilibrio, sino más bien entender que así es la vida. A veces hay luz y a veces hay oscuridad, y hay que navegar en las dos, pues. Es que eso justamente de la aceptación que dices. En mi caso, cuando hablé con mi psicóloga, me dijo, desde la primera sesión, se me hace raro para bien. Me dice que, por ejemplo, cuando una persona normalmente va al psicólogo, trae un cagadero emocional y no sabe qué es. De todo el cagadero que trae, no sabe qué es lo que lo trae mal. En tu caso, me dice, sabes perfectamente, me dice, qué es, porque ya había hecho introspección y etcétera, ¿no? Sabes perfectamente qué es, me dice, lo que te duele, nomás el peor es que no lo sueltas, me dice, pues no lo aceptas, ¿no? Porque justamente siendo una persona ansiosa que tratas de encontrarle un sentido a todo, de entender por qué pasan las cosas,
En mi caso de que por eso me estoy yendo aquí de este departamento ahí en exclusiva, estoy compartiendo porque siento que me vine a morir aquí a la verga, pues. O no morir yo físicamente, sino la versión que he mantenido durante toda mi vida con una pinche coraza pesadísima para protegerme a mí mismo. Una situación que me pasó después, que te compartí ahorita con esta persona con la que yo tenía ese compromiso de tengo que llevarla, tengo que hacer esto, ¿no? Como fue algo externo a mí, güey. O eso es lo que creo, o eso es lo que pude yo percibir de fuera, porque no tuve más información. Lo que me estaba comiendo el cerebro a mí es ¿por qué vergas pasó esto que me está pasando? Pues me decía yo, tengo que entenderlo para estar tranquilo. Y me di cuenta que tratar de entender las cosas es el pinche veneno de todo ansioso, güey. Cuando llegué a esa resolución que dices, güey, que no tengo que entender una mierda, güey. No tengo que entender todo, pues no, para poder estar tranquilo, tengo que aceptar las cosas que pasaron. Si no están en mi control, ¿qué voy a hacer a la verga? Pues, ¿no? Entonces, así es. aceptar creo que es como lo que más me cuesta trabajo. Obviamente con los años me ha ayudado mucho la introspección, la meditación, todo eso que dices, pero está cabrón, güey. No es tan fácil, creo que. Sí, no lo es. Es muy fácil decir, Simón, que acepto. No, pero no. Sí, sobre todo para otra persona, por ejemplo, que no ha vivido, o mejor que ha tenido otra crianza, que tiene otras experiencias y que el apego para ellos no es tan difícil. Porque tengo amigos a mí que se me hace increíble cómo sueltan las cosas. Pero ya que platico con esa profundidad, me doy cuenta que su vida fue distinta. No desarrollaron ciertos mecanismos de defensa en el cerebro que te hacen que te hagas esa pinche coracita. Entonces lo puedo entender perfectamente, ¿no? Pero, carnal, he tenido una conversación muy chingona contigo. Te gustaría volverte a invitar porque siento que nos enfocamos mucho en lo laboral porque son temas que me interesan y sé que a cierta audiencia que me sigue, que son creadores, les va a ayudar un putero. Espero que hayas estado cómodo. Me gustaría invitarte una segunda vez. Claro que sí. Para ahondar más en cosas que tienen que ver con la salud mental, ese tipo de cosas. Muchas gracias, papá. No, gracias a ti por la invitación. Ojalá que la gente que vea esto pues se pueda quedar con algo de lo que platicamos por acá. Y pues gracias nuevamente por la invitación. Todo bien. Me gustaría nomás pedirte ya para cerrar, güey, que siempre se lo pido a todos los invitados. ¿Qué te gustaría decirle a quien sea? O sea, a la gente. Por ejemplo, un consejo del Nax, o del Jorgito, o del Jorge Nakashima, como quieras. Lo que tú quieras, que sientas que a quien escuche y vea este programa le va a servir, le va a quedar algo ahí al final. Cabrón, ok. No me esperaba esta pregunta, A ver, déjame pienso. Yo creo que mi frase o consejo, o no sé, consejo que no me pidieron las personas que están viendo este programa, pero a veces no hay que tomarse la vida tan en serio. Hay que buscar primero en uno mismo, aprender a conocerse uno mismo, tener pláticas incómodas con uno mismo y que todo lo demás fluya. En la medida que uno esté bien con uno mismo, todo va a estar bien alrededor. Bueno, chingón. Muchas gracias. Pues, racita, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo y nos vemos en el siguiente episodio de Profundamente. Bye, gracias.